¿Qué tal, mi gente? Si quieres jugar juegos de PlayStation 1, juegos de 10, incluso juegos de Sega, entonces este video es para ti. Aquí te enseñaré cómo hacerlo de una manera rápida y muy sencilla y sin tener que descargar ninguna aplicación. Escuchaste bien, así que vamos a comenzar con el video. Entonces, en el primer comentario voy a dejar esta página un link directo para esta página, sin publicidad y sin nada de eso. Si ya tiene publicidad, es algo de la página y no de nuestro video. Entonces, básicamente están todos los emuladores y solamente tenemos que seleccionar cualquiera de esos, o sea, el que queremos. Aquí está en PlayStation, el PlayStation 1, entonces Game Boy un poco más antiguo, el arcade y Super Nintendo. Entonces, ya seleccionamos el que queremos. Un ejemplo, ahora voy a seleccionar el de Sega y aquí nos saldrá la lista de juegos disponibles para esta consola. Obviamente cada consola que seleccionemos nos saldrá sus respectivos juegos. Entonces, no sé si están todos, quiero aclarar eso. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente buscar el juego que queremos jugar y darle aquí donde dice View y luego deslizar un poquito hacia el medio y nos saldrá este botón que dice Play. Entonces, antes de empezar con esto, quiero mostrarle que en el iPhone es básicamente lo mismo. Nos saldrá la lista un poco más pequeña porque obviamente la pantalla es más pequeña y ya. Entonces, luego le damos a Play para continuar y esperaremos unos segundos, que esto va a depender de tu equipo y también de tu internet. Entonces, ya ahí se está descomprimiendo ese archivo y luego tenemos que cerrar la publicidad aquí en la X y ya podremos jugar. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer con todos los juegos y con todos los emuladores que están disponibles en esta página. Entonces, como ven aquí, es muy sencillo. También te voy a enseñar las diferentes opciones que tiene este emulador, cómo guardar una partida y también cómo configurar un mando o un teclado para poder jugar vía Bluetooth. Entonces aquí estoy jugando ya con los controles que trae por defecto el emulador. Entonces aquí están las opciones. Yo la voy a dejar exactamente como está porque simplemente no hay necesidad. Pero esta opción que es para ocultar, que es la segunda opción, que es el Virtual Gamepad, es para ocultar si tú quieres jugar con un teclado o quieres jugar con un mando. Vamos a mencionar lo que es importante. Entonces le damos al menú aquí y luego en la opción que está al lado de esta carpeta aquí que dice explorar, en la opción que está al lado, ahí básicamente lo que haremos es guardar el progreso del juego. Entonces, ya que le damos a descargar, simplemente lo que tenemos que hacer es volver aquí a la carpeta y le damos a explorar y vamos a cargar ese archivo y nos dejará en el lugar donde estábamos antes. Solamente descargamos aquí para repetir de nuevo y volvemos aquí donde dice explorar y ya cargaremos esa partida. Esto es para la gente que le interesa tomar en serio el juego y ir progresando en ese juego específicamente. Entonces, como ven, aquí estoy jugando simplemente con los controles que trae de fábrica, por así decirlo, el emulador. Entonces, si queremos configurar cualquier mando o cualquier teclado, simplemente entramos ahí donde está el controlcito y seleccionamos la opción que queremos cambiar. Entonces, cada vez que marquemos un ejemplo Start, seleccionemos uno de esos comandos, simplemente tenemos que marcarlo en el control o en el teclado. Eso ya lo había explicado antes en el otro emulador que traje, el de Super y el de Game Boy, que es mucho mejor. Obviamente, si vamos a jugar Game Boy o Super Nintendo, es mejor el otro emulador, que lo dejaré en la descripción. Entonces, yo lo explicaré más adelante cómo configurarlo de una manera correcta. Entonces, ahora lo que le enseñaré más o menos básicamente lo que se puede hacer con el emulador y cómo lo corre. Entonces, como ya vieron, ahí estaba jugando un juego de Sega. Ahora lo voy a probar con un juego de PlayStation 1 para que vean cómo va a responder, por lo menos en esta tablet, y ya entonces vayan probando en su dispositivo. Como le dije, es súper sencillo. Simplemente buscamos el juego que queremos jugar. Luego de seleccionar, vamos a seleccionar Vigilante 8. Hacemos lo mismo, deslizamos hacia abajo y le damos a Play y empezaremos la emulación, por así decirlo. Le damos a Play de nuevo, esperamos que cargue los recursos
y se descomprima todo y seleccionamos siempre, o sea, cerramos siempre la publicidad. Como ven aquí, ya el juego se está corriendo perfectamente. Y lo malo de eso básicamente es que tenemos que tener siempre internet. Como le dije, esa es la única más o menos desventaja, ya que tenemos que tener un internet suficientemente bueno, no exagerado, solamente un poco bueno, porque el mío tampoco es muy bueno, es de solamente 10 megas y me funciona correctamente. Entonces, para configurar los controles, simplemente vamos a seleccionar la tecla que queremos cambiar. Un ejemplo, queremos cambiar a la A, le damos encima de donde está la A y entonces marcamos cualquier tecla en el control o en el teclado, y básicamente haremos eso con todas las teclas que queremos cambiar, y ya con eso podremos configurar un mando. Es muy sencillo, señores. Yo creo que después de ahí solamente tenemos que darle donde dice update y ya se configurará bien. Obviamente tenemos que tener ese mando o ese teclado conectado vía Bluetooth para que funcione correctamente. Eso ya lo sabemos. Entonces, por si acaso se me confunden, le voy a enseñar lo mismo, pero haciéndolo desde el iPhone, porque yo sé que va a haber gente que me va a preguntar, oh, qué cosa, que no es lo mismo, que no se ve igual, que no me sale la opción de tal cosa. Entonces por eso quiero evitarlo y voy a hacer este video cortísimo, ya explicándolo, o bueno, explicándolo no, enseñándolo desde el iPhone. Entonces simplemente buscamos el emulador que queremos, vamos a seleccionar el de 10 y luego de ahí seleccionaremos la ROM que queremos. Hay que tener cuidado con los anuncios que tienen, o sea, para no entrar en un anuncio creyendo que es un juego. Como un ejemplo aquí, hay un anuncio ahí a mitad de la página. Entonces, le damos a play y simplemente haremos lo mismo. Le damos luego donde dice play now, o sea, jugar ahora. Le damos ahí y esperamos que se descomprime el juego y entonces el juego carga. Cerramos la publicidad que siempre nos sale en el medio y ya empezará el juego. Básicamente lo mismo, señores. O sea, la única cosa que yo he notado diferente aquí, como ven, para subir el volumen es un show, en el sentido de que es un poco difícil. No sé si porque la pantalla de mi teléfono es un poco pequeña. Y, en fin, lo que sí he notado diferente es que aquí las opciones del juego me da una opción que no tiene la tablet. No sé por qué, pero me da una opción, aparte de guardar el progreso, me da una opción de grabar la pantalla. Aquí, como quien dice, si yo la dejo seleccionado aquí, se queda grabando. Y si le doy de nuevo, entonces me da la opción para descargar ese archivo que ya grabé. Y está muy interesante para la persona que le interese eso. Entonces ya saben, si les gustó este tipo de video, por favor suscríbete, dale like. Y si quieres ver el video del emulador de Game Boy de Super Nintendo, entonces lo dejaré en la descripción para que lo vean.